pero es necesario tener cierta distancia para poder justamente evaluar y darte cuenta como muchas veces determinadas cosas que pensamos que son, cojean y tienen tics. Y eso a veces nos lleva a pensar, o nos puede llevar a pensar, ¿no? Es que a lo mejor estoy viendo un espíritu, no, a lo mejor es más bien una llamada de tu subconsciente a decirte a ti mismo, hazme caso, date cuenta de esto, ¿no? Entonces, creo que es importante ser intentar tener el mayor sentido común para tener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por ensoñaciones, ¿sabes? Sobre todo porque a todos nos encantaría, o muchísima gente nos encantaría ver espíritus, ¿no? Y nos olvidamos de vernos a nosotros mismos, que nosotros somos espíritus. Entonces, en ese sentido, creo que es importante ser bastante críticos, pero no ser criticones con nosotros. Críticos sí, pero no criticones. Y creo que es importante evaluar el contexto, es decir, si uno tiene una experiencia de estas, evaluar cómo es ese contexto, es decir, el dónde nos movemos, cómo estamos reaccionando, cómo es nuestro momento personal en ese momento, cómo estamos emocionalmente, porque todo eso te va a dar pistas. Pero volvemos a lo mismo, no es una experiencia tan subjetiva, pero que al mismo tiempo tiene el carácter tan objetivo que cuando la persona lo vive, normalmente suele ser un momento demasiado transformador, ¿no? Lo que pasa es que ahí también hay que ser muy cautos, porque la transformación puede ser para bien como no necesariamente para bien. ¿Consideras, Aldo, que los espíritus eligen con quién comunicarse o todo el mundo puede llegar a recibir señales? Mira, yo creo que todos podemos llegar a recibir señales por una sencilla razón, porque todos somos sensibilidades, todos somos percepción. Lo que ocurre, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Todos somos como unos receptores de radio, pero en algunas personas se desarrolla más esa faceta, en otras personas menos, y puede que en algunos momentos haya algunas personas que no deban directamente desarrollar esto o que en algunas personas no deba darse porque no están bien situadas. Entonces creo que en todas las personas de una forma u otra hay ese nivel de percepción, pero estas experiencias creo que tienen en su gran mayoría, creo y me parece, porque no puedo aseverar esto, y siempre lo digo, dudo y sospecho mucho de quien te dice que esto es así, 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 así. Dudo porque no lo sabemos realmente, ¿no? Y quien diga que lo sabe por completo miente, porque es completamente subjetivo y además porque normalmente sacan cosas de libros, de cursos, etcétera, pero eso no es el misterio, eso no es esta realidad, eso es es algo, es una parte, ¿no? Pero no es el todo. Y creo que todos podemos percibir, todos somos receptores, todos somos perceptores, pero eh, creo que al final ese otro lado, sea lo que sea, ¿vale? Y sea de la naturaleza que sea, muchas veces se elige porque creo que los conceptos del espacio, el tiempo y todo esto marcan mucho ese devenir de las cosas, pero todos podemos sentir y percibir porque todos somos mecanismos de percepción y de intuición, ¿sabes? Entonces, creo que ese otro lado se adecúa en la medida que puede a las posibilidades de cada persona. Muchísimas gracias. Aquí estoy pendiente del chat, como decía al Ujú. inicio. Si queréis hacer cualquier pregunta, a través de este momento podéis empezar porque vamos a utilizar estas preguntas para nutrir la entrevista con Aldo Linares. Te hago una pregunta un poquito más controversial, ¿no? ¿Tú crees Ujú. que existen entidades que no quieren ser descubiertas, que realmente se ocultan en la sombra? Mira, si utilizo mi sentido común, del mismo modo que aquí puede haber un anonimato y haya gente que le encante ser vista y gente que no, puedo pensar que haya otras formas de vida que tengan ese tipo de elección, ¿no? Ante las cosas o ese tipo de actitud. Pero creo que en todo siempre hay digamos, puede haber una variedad de actitudes y de respuestas ante el posible deseo de comunicación por nuestra parte. Y creo que muchas veces también depende de si pueden, quieren, si en ese momento se sienten preparados o si realmente ven que es la persona adecuada, ¿sabes? Em, creo que el entidades, espíritus, conciencias, almas, como queramos llamarles, ¿vale? Imagino y siento que habrá de todo. Pero creo que siempre está la capacidad de decisión y de elección y sobre todo la actitud, ¿no? Eso entiendo por sentido común que puede ser así, pero ya te digo, es una posibilidad.
Claro, te preguntaba esto desde un prisma no necesariamente negativo, sino porque tenemos un gran tabú, ¿no? Con el tema de la muerte, en muchos Claro. sentidos, Mm, mucho miedo, ¿no? Y a veces, quizás de repente, no sé, me pongo en el contexto de que un familiar trasciende y de repente a lo mejor no quiere mostrarse, incluso aunque esté presente, por el simple hecho de no asustar, ¿no? De no ujú. crear miedo en la persona a la que esté acompañando. Y en este sentido, pues me imagino que tú habrás recibido mensajes directamente de los espíritus sobre lo que hay después de la muerte, ¿no? Y desmitificar un poco este contexto. Sí, mira, hay una cosa que es interesante en esto y que lo has dicho hace un momento, ¿no? Que no se sientan preparados o que no quieran hacer determinadas cosas. Lo que ocurre también es que si lo vemos desde un prisma, de personas que han sido como nosotros y que han dado ese paso a una realidad distinta, o una realidad complementaria, o una realidad aumentada, o a una realidad, que reúne las condiciones que van más allá de ese deterioro físico al que nosotros estamos abocados por el tiempo y tal.